La lluvia golpeaba los ventanales del piso 42 del Torre Robles con una furia que parecía presagiar algo más que una simple tormenta de octubre. Emiliano Robles permanecía inmóvil frente al cristal, observando cómo las gotas se deslizaban como lágrimas por la superficie, mientras sostenía en sus manos una carta que había llegado esa mañana sin remitente. «Señor Robles, la junta directiva lo espera en 5 minutos», anunció su secretaria desde la puerta del despacho, pero su voz sonó lejana, como si viniera de otro mundo. Emiliano no respondió. Sus ojos verdes, heredados de su abuela irlandesa, permanecían fijos en las líneas escritas a mano que había leído ya una docena de veces. «Usted tiene un hijo. Él vive en San Cristóbal de las Casas con su madre. Ella nunca se lo dijo, pero él merece conocer a su padre. Búsquelos antes de que sea demasiado tarde». La carta no tenía firma, solo una fecha, 15 de octubre de 2024, hoy. Con 35 años, Emiliano había construido su vida sobre la certeza y el control. Había expandido el imperio energético de su familia hasta convertirlo en una de las corporaciones más poderosas del norte de México. Tenía propiedades en Monterrey, Ciudad de México y Miami. Conducía un Maserati que costaba más que una casa promedio. Sin embargo, en ese momento, sosteniendo esa carta entre sus dedos, se sentía como un niño perdido en un laberinto. ¿Un hijo? ¿En San Cristóbal de las Casas? Su mente voló hacia Chiapas, hacia esa ciudad colonial en las montañas que había visitado solo una vez en su vida, hacía 17 años, durante un intercambio escolar. Recordaba las calles empedradas, el aroma del café recién tostado, las iglesias coloniales que parecían guardar secretos milenarios. Y recordaba, «Sofía», murmuró su nombre como una oración, «Sofía Méndez». Cabello negro como la noche chiapaneca, ojos que brillaban con la intensidad de las estrellas sobre San Cristóbal. Había sido su compañera durante aquel intercambio de 3 meses, cuando ambos tenían 18 años. Él, el heredero rebelde que quería escapar de las expectativas familiares. Ella, la brillante estudiante de literatura que soñaba con cambiar el mundo a través de las palabras. Habían sido 3 meses de juventud pura, de pasión adolescente, de promesas susurradas bajo la luna llena de los altos de Chiapas. Y después, cuando él regresó a Monterrey para asumir sus responsabilidades en la empresa familiar, todo se había desvanecido como el humo del copal en las ceremonias indígenas. Nunca más supieron el uno del otro. Emiliano caminó hacia su escritorio de caoba, donde descansaba una fotografía de sus padres el día de su boda. Ambos habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, dejándolo como único heredero del Imperio Robles. Desde entonces había vivido para honrar su legado, para multiplicar su fortuna, para ser digno del apellido que llevaba. Pero ahora, con esa carta en las manos, todo parecía insignificante. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente tenía un hijo? La puerta se abrió sin que él hubiera dado permiso. Su tío Patricio, vicepresidente de la empresa y el hombre que había sido su mentor desde la muerte de sus padres, entró con el ceño fruncido. «Emiliano, ¿qué diablos está pasando? La junta lleva esperándote 20 minutos. Los japoneses están conectados por videoconferencia desde Tokio y...» «Tío», lo interrumpió Emiliano, extendiendo la carta, «necesito que leas esto». Patricio, un hombre corpulento de 60 años con el bigote perfectamente recortado, tomó la carta con expresión escéptica. Sus ojos la recorrieron rápidamente, y Emiliano vio cómo su rostro se endurecía con cada línea. «¿De dónde salió esta basura?», preguntó, arrugando el papel. «¿Acaso no te das cuenta de que es un intento de extorsión? Cada mes aparece algún loco tratando de aprovecharse de nuestra fortuna. No es extorsión, tío. No piden dinero. Entonces es peor. Es el preludio de una extorsión. Emiliano, eres uno de los hombres más ricos de México. Siempre habrá gente tratando de inventar vínculos familiares para... ¿Y si no es mentira?»,
lo interrumpió Emiliano sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Y si realmente tengo un hijo? Patricio lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Escúchame bien, sobrino, tienes responsabilidades. Tienes 1000 empleados que dependen de ti. Tienes contratos millonarios que no pueden esperar. No puedes salir corriendo detrás de cada fantasía que alguien ponga en tu cabeza. Pero Emiliano ya no lo escuchaba. Había caminado hacia la ventana nuevamente, y su mirada se perdía en el horizonte, más allá de los rascacielos de Monterrey, hacia las montañas del sur, donde San Cristóbal de las Casas descansaba como una joya colonial en medio de la bruma. Si tenía un hijo, si Sofía había guardado ese secreto durante 17 años, tenía que saber por qué. Tenía que encontrarlos. 3 días después, Emiliano se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, con una pequeña maleta de cuero italiano y un corazón que latía como si fuera la primera vez que viajaba. Había cancelado todas sus reuniones de la semana, ignorando las protestas cada vez más desesperadas de su tío Patricio y del consejo directivo. Tuxtla Gutiérrez, puerta 12, último llamado. Resonó la voz femenina por los altoparlantes del aeropuerto. Emiliano ajustó los puños de su camisa de seda azul marino y caminó hacia la puerta de embarque. Había elegido volar comercial en lugar de usar el jet privado de la empresa. Algo en esta búsqueda le pedía humildad. Le pedía despojarse de las capas de privilegio que lo habían acompañado durante décadas. Durante los últimos 3 días había intentado recordar cada detalle de aquellos meses en San Cristóbal. Sofía había estudiado literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Era brillante, apasionada, con una forma de hablar que convertía las palabras en música. Recordaba cómo sus ojos se iluminaban cuando recitaba poemas de Rosario Castellanos o cuando discutían sobre las obras de Juan Rulfo en los cafés del centro histórico. Habían sido inseparables durante aquellos 90 días. Caminaban por las calles empedradas, tomados de la mano. Visitaban los mercados indígenas, donde ella le enseñaba a distinguir entre los diferentes tipos de tejidos tzotziles. Se perdían en conversaciones que duraban hasta el amanecer en la plaza central de la ciudad. Y una noche, bajo las estrellas más brillantes que había visto en su vida, se habían entregado el uno al otro con la pureza de quienes creen que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Pero entonces llegó la llamada de su padre. La empresa necesitaba que regresara inmediatamente. Habían surgido problemas con los contratos gubernamentales y su presencia era indispensable. Emiliano partió con la promesa de regresar pronto, con la certeza de que su historia con Sofía apenas comenzaba. Sin embargo, la vida lo absorbió. Los meses se convirtieron en años, y aunque al principio intercambiaron cartas, poco a poco el contacto se fue desvaneciendo. Él se sumergió en el mundo de los negocios, en las responsabilidades que conllevaba ser un Robles, y ella se convirtió en un hermoso recuerdo que guardaba en el rincón más íntimo de su corazón. El avión despegó puntualmente a las 10:30 de la mañana. Emiliano había reservado un asiento junto a la ventana, y mientras Monterrey se hacía cada vez más pequeña bajo sus pies, sintió una mezcla de nostalgia y anticipación que no había experimentado en años. ¿Cómo reaccionaría Sofía al verlo? ¿Seguiría siendo la misma mujer que había conocido, o los años la habrían cambiado tanto como a él? Y lo más importante, realmente tenía un hijo. Durante el vuelo, que duró poco más de 2 horas, Emiliano no pudo concentrarse en el reporte financiero que había llevado para mantenerse ocupado. Su mente vagaba entre recuerdos y especulaciones. Se imaginó a un niño, quizás con sus ojos verdes y el cabello oscuro de Sofía. Se preguntó si sería inteligente como su madre, si tendría su pasión por la literatura, si habría heredado el temperamento emprendedor de los Robles. También se preguntó por qué Sofía nunca le había dicho nada. Durante los primeros años después de su partida habían mantenido correspondencia.
Ella podría haberle contado sobre el embarazo, sobre el nacimiento del niño. ¿Por qué había guardado el secreto? El avión aterrizó en el aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez al mediodía. Desde ahí, Emiliano tomó un taxi que lo llevaría por la serpenteante carretera de montaña hasta San Cristóbal de las Casas. Un viaje de 1 hora y media que lo devolvería no solo a esa ciudad colonial, sino también a una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. La carretera se alzaba gradualmente entre montañas cubiertas de bosques de pinos y robles. El aire se volvía más fresco y húmedo con cada kilómetro. Emiliano bajó la ventana del taxi y respiró profundamente, sintiendo cómo el aroma a tierra húmeda y vegetación le llenaba los pulmones. ¿Primera vez en San Cristóbal, patrón?, preguntó el taxista, un hombre mayor con sombrero de palma y una sonrisa amable. No, respondió Emiliano, sorprendiéndose de la nostalgia que tiñó su voz. Pero hace mucho tiempo que no vengo. Ah, pues va a ver que la ciudad ha cambiado mucho, pero también sigue siendo la misma. Así es, San Cristóbal, siempre guardando sus secretos entre las piedras de sus calles. Esas palabras resonaron en el pecho de Emiliano como un presagio. Mientras el taxi subía por las últimas curvas antes de llegar a la ciudad, él se preparó mentalmente para enfrentar no solo a Sofía, sino también a las consecuencias de una historia que había comenzado 17 años atrás y que, aparentemente, nunca había terminado. San Cristóbal de las Casas apareció ante él como una visión sacada de un sueño. Techos rojos, paredes coloniales pintadas de colores vibrantes, iglesias que se alzaban majestuosas contra el cielo azul de la tarde. La ciudad lo recibió con la misma magia que había sentido siendo un joven de 18 años, pero ahora, con 35, sabía que esta visita cambiaría su vida para siempre. El Hotel Casa Mexicana conservaba el mismo encanto colonial que Emiliano recordaba de su juventud. Las paredes encaladas, los patios interiores llenos de flores de bugambilia y el sonido constante del agua corriendo por las fuentes de cantera le devolvieron inmediatamente a aquellos días cuando la vida parecía infinita y llena de posibilidades. Después de registrarse y dejar sus cosas en la habitación, Emiliano no pudo resistir la tentación de caminar por las calles del centro histórico. Eran las 4 de la tarde, y la luz dorada del sol se filtraba entre las nubes, creando un ambiente mágico que solo San Cristóbal sabía ofrecer. La ciudad había crecido, era cierto, pero conservaba esa esencia que la hacía única. Los vendedores ambulantes ofrecían textiles coloridos en las aceras, el aroma del café de altura se mezclaba con el incienso que salía de las iglesias, y los turistas internacionales se fotografiaban junto a las fachadas barrocas que habían sido testigos de siglos de historia. Emiliano caminó sin rumbo fijo, simplemente dejándose llevar por la memoria. Pasó frente a la Catedral de San Cristóbal, cuya fachada amarilla y roja le arrancó una sonrisa nostálgica. Ahí había sido donde Sofía le había contado sobre su sueño de ser escritora, donde habían discutido sobre los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz hasta altas horas de la noche. Sus pasos lo llevaron naturalmente hacia la plaza central, el corazón de la ciudad. El parque estaba lleno de vida, familias locales disfrutando de la tarde, músicos callejeros tocando marimba, niños corriendo entre las bancas de hierro forjado mientras sus madres tejían en silencio. Y entonces la vio. Sofía estaba sentada en una banca bajo la sombra de un laurel, leyendo un libro que parecía absorber toda su atención. A sus 18 años había sido hermosa, pero ahora, a los 35, tenía una elegancia natural que le cortó la respiración. Su cabello negro, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada de seda oscura. Llevaba una blusa blanca bordada con flores de colores, seguramente hecha por alguna artesana local, y una falda larga de color terracota que ondulaba suavemente con la brisa vespertina.
Emiliano se quedó paralizado a unos metros de distancia, observándola. Los años habían sido amables con ella, añadiendo a su belleza juvenil una profundidad que solo viene con la experiencia y la sabiduría. Había pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de sonrisas y quizás de algunas preocupaciones, pero seguía siendo la misma mujer que había robado su corazón hacía 17 años. Un niño apareció corriendo desde el otro lado de la plaza, cargando una pelota de fútbol bajo el brazo. Emiliano sintió que el mundo se detenía cuando vio al muchacho acercarse a Sofía. El parecido era innegable. El niño tenía el cabello oscuro de su madre, pero los ojos verdes de Emiliano brillaban en su rostro juvenil. Su estructura facial, la forma de su sonrisa, incluso la manera en que se movía, todo hablaba de una herencia que no podía ser coincidencia. «Mamá, ¿puedo jugar un rato más con los chicos?», preguntó el niño, señalando hacia un grupo de muchachos que jugaban fútbol en una esquina de la plaza. La voz de Sofía, cuando respondió, siguió siendo la misma música que había enamorado a Emiliano tantos años atrás. «Claro, mi amor, pero no te alejes mucho. En una hora nos vamos a casa». El niño asintió con entusiasmo y se alejó corriendo. Sofía siguió leyendo, ajena a la presencia del hombre que la observaba desde la distancia con una mezcla de fascinación y terror. Emiliano reunió todo su valor y comenzó a caminar hacia la banca. Cada paso se sentía como una eternidad. Cada metro que recorría lo acercaba no solo a Sofía, sino a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó suavemente. «Disculpe, ¿Sofía?». Ella levantó la vista del libro y sus ojos se encontraron con los de él. Emiliano vio cómo el color se desvanecía de su rostro, cómo sus labios se entreabrían en una expresión de completa sorpresa, cómo sus manos temblaron ligeramente al cerrar el libro. «Emiliano», murmuró su nombre como si fuera una oración que había guardado en secreto durante años. «Hola, Sofía», respondió él, sintiendo que su voz sonaba extrañamente distante. ¿Puedo sentarme contigo?» Ella asintió sin palabras, haciéndose a un lado en la banca. Emiliano se sentó, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para percibir el aroma de su perfume, una mezcla sutil de jazmín y algo más que era únicamente suyo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, recuperando finalmente la compostura. «Recibí una carta», respondió Emiliano, sacando el sobre de su chaqueta. «Una carta anónima que dice que tengo un hijo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Su mirada se dirigió instintivamente hacia donde el niño jugaba fútbol con sus amigos, y en ese momento Emiliano supo que la carta decía la verdad. «¿Es él?», preguntó, siguiendo la dirección de su mirada. Sofía asintió lentamente, las lágrimas ahora deslizándose por sus mejillas como pequeños ríos de plata. «Se llama Mateo», susurró. «Mateo Méndez. Tiene 15 años». Emiliano sintió que el mundo se reconfiguraba a su alrededor. Tenía un hijo de 15 años que había crecido sin conocer a su padre, que había aprendido a caminar, a hablar, a jugar fútbol, a sonreír, todo sin que él estuviera presente. «¿Por qué?», fue lo único que logró preguntar, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero siguieron brotando como si 17 años de dolor reprimido hubieran encontrado finalmente una salida. Se quedó en silencio durante largos minutos, observando a Mateo jugar con sus amigos, reuniendo fuerzas para responder a la pregunta que había temido durante tanto tiempo. «Cuando te fuiste», comenzó finalmente, su voz apenas audible por encima del murmullo de la plaza, «yo no sabía que estaba embarazada. Lo supe 3 semanas después de tu partida». Emiliano sintió que su corazón se encogía. 3 semanas. Si hubiera sabido, si ella hubiera podido contactarlo a tiempo. «Al principio pensé en escribirte inmediatamente», continuó Sofía.
sus ojos aún fijos en Mateo. Pero cada vez que tomaba la pluma, recordaba nuestras conversaciones sobre tu futuro. Siempre hablabas de las expectativas de tu familia, de cómo tu padre esperaba que tomaras las riendas del negocio, de cómo tu vida estaba ya trazada en Monterrey. Pero yo te habría apoyado, protestó Emiliano, inclinándose hacia ella. Habría encontrado la manera de... ¿De qué? Lo interrumpió Sofía, volviéndose hacia él por primera vez desde que había comenzado a hablar. ¿De cargar con una responsabilidad que no habías elegido? ¿De renunciar a tu herencia por una muchacha de pueblo que acababa de conocer? Sus palabras cayeron como piedras en el pecho de Emiliano. Se dio cuenta de que durante todos estos años, Sofía había cargado no solo con la responsabilidad de criar a Mateo sola, sino también con la culpa de haber tomado esa decisión por ambos. No era así, murmuró él. Yo te amaba, Sofía. Lo que sentía por ti no era un capricho adolescente. Yo también te amaba, respondió ella, y por primera vez en la conversación, una sonrisa triste apareció en sus labios. Pero precisamente por eso decidí no decírtelo, porque sabía que si te lo contaba, habrías venido corriendo. Habrías dejado todo por nosotros, y yo no podía permitir que sacrificaras tu futuro por un momento de pasión. Emiliano observó a Mateo, que en ese momento había marcado un gol y celebraba con sus amigos. El muchacho tenía una alegría natural, una espontaneidad que le recordó a sí mismo a esa edad, antes de que el peso de las responsabilidades familiares le enseñara a medir cada palabra, cada gesto. ¿Cómo lo criaste sola?, preguntó, genuinamente curioso. ¿Cómo conseguiste salir adelante? No fue fácil, admitió Sofía. Los primeros años fueron especialmente duros. Mis padres me apoyaron, pero también hubo reproches, miradas de desaprobación en el pueblo. Tuve que dejar la universidad durante un tiempo para trabajar y cuidar de Mateo. ¿Y qué haces ahora? Soy profesora de literatura en la preparatoria local, respondió con un dejo de orgullo en la voz. Después de que Mateo cumplió 5 años, pude retomar mis estudios. Me gradué cuando él tenía 8, y desde entonces he estado enseñando. También escribo, aunque no he publicado nada todavía. Emiliano sintió una mezcla de admiración y culpa que lo abrumó. Mientras él había construido su imperio empresarial, Sofía había luchado sola. Había sacrificado sus propios sueños para sacar adelante a su hijo. A su hijo. ¿Él sabe quién soy? Sabe que su padre existe, respondió Sofía cuidadosamente. Le he contado que era un muchacho que conocí durante mis estudios, que las circunstancias nos separaron. Nunca le he mentido, pero tampoco le he dado detalles. ¿Y qué le dijiste sobre por qué nunca aparecí en su vida? Sofía guardó silencio por un momento, claramente debatiendo qué tanto revelar. Le dije que su padre tenía una vida muy diferente a la nuestra, que vivía en otro mundo donde sería difícil que encajáramos. Mateo es un muchacho inteligente, Emiliano. Entiende más de lo que uno podría esperar. En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Mateo se acercó corriendo hacia ellos. Emiliano sintió que su respiración se detenía cuando el muchacho se plantó frente a la banca, jadeando ligeramente por el ejercicio. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Mateo, observando a Emiliano con curiosidad natural de adolescente. Sofía miró a Emiliano con una expresión que mezclaba pánico y resignación. Era claro que no había esperado que este momento llegara tan pronto, que no había tenido tiempo de prepararse para las presentaciones. «Mateo», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «este es Emiliano, es un viejo amigo mío. Estudiamos juntos hace muchos años». El muchacho extendió la mano hacia Emiliano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, señor Emiliano. ¿Viene de visita a San Cristóbal?». Emiliano estrechó la mano de su hijo, sintiendo que el contacto enviaba una descarga eléctrica por todo su cuerpo. La mano de Mateo era fuerte, sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad, y su sonrisa era genuina y cálida. «Sí», logró responder, su voz sonando más ronca de lo que hubiera querido. «Vine a recordar viejos tiempos.
¿Le gustaría quedarse a cenar con nosotros?, preguntó Mateo, volviéndose hacia su madre. Podríamos mostrarle cómo ha cambiado la ciudad. Sofía palideció ante la propuesta, pero antes de que pudiera responder, Emiliano habló. Me encantaría, dijo, mirando directamente a los ojos de su hijo. Si a tu madre no le molesta, por supuesto. La casa de Sofía se encontraba en el barrio de Guadalupe, a 15 minutos caminando del centro histórico. Era una vivienda sencilla pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de color amarillo claro y un pequeño jardín frontal donde crecían geranios y algunas plantas medicinales que Sofía cultivaba para preparar tés caseros. Emiliano siguió a madre e hijo por las calles empedradas, observando cómo Mateo charlaba animadamente sobre su escuela, sus amigos y su pasión por la poesía. Era sorprendente escuchar a un adolescente de 15 años hablar con tanto entusiasmo sobre Octavio Paz y García Lorca, citando versos de memoria mientras señalaba los rincones más hermosos de su ciudad natal. Mi mamá me enseñó a amar las palabras desde que era muy pequeño, explicó Mateo, volviéndose hacia Emiliano mientras caminaban. Dice que los poetas son los únicos que pueden capturar el alma de las cosas que no se pueden tocar. Tu madre siempre fue muy sabia, respondió Emiliano, intercambiando una mirada significativa con Sofía, quien caminaba en silencio entre ellos. Al llegar a la casa, Sofía abrió la puerta de madera pintada de azul turquesa y los invitó a pasar. El interior era un reflejo perfecto de la personalidad de Sofía. Estanterías repletas de libros desde el suelo hasta el techo, plantas en cada rincón, fotografías familiares y algunos cuadros de artistas locales que decoraban las paredes con colores vibrantes. «Iré a preparar algo de cenar», anunció Sofía, dirigiéndose hacia la cocina. «Mateo, ¿por qué no le enseñas a Emiliano tu colección de libros?» Emiliano siguió a Mateo hacia una pequeña sala donde una estantería artesanal guardaba una impresionante colección de literatura. El muchacho comenzó a mostrarle sus títulos favoritos, desde clásicos mexicanos hasta autores contemporáneos latinoamericanos. «Este es mi favorito», dijo Mateo, sacando un ejemplar gastado de Pedro Páramo. «Mi mamá me lo regaló cuando cumplí 12 años. Dice que es el libro que cambió su forma de ver la literatura». Emiliano tomó el libro entre sus manos, sintiendo el peso de las páginas leídas una y otra vez. En la primera página, con la letra delicada de Sofía, estaba escrito: «Para Mateo, que siempre encuentre magia en las palabras. Con todo mi amor, mamá». «¿Usted también lee?», preguntó Mateo, sentándose en un pequeño sofá de tela colorida. «Leía más cuando era joven», admitió Emiliano, sentándose frente a él. «Tu edad, de hecho. Pero después, la vida me llevó por otros caminos». «¿A qué se dedica?». Emiliano dudó por un momento. ¿Cómo explicarle a su hijo que era uno de los hombres más ricos de México sin sonar pretencioso o crear una distancia inmediata entre ellos? «Trabajo en el sector energético», respondió finalmente. «Administro empresas en el norte del país». «Debe ser emocionante», dijo Mateo con genuina curiosidad. «Aunque supongo que es muy diferente a la vida aquí en San Cristóbal». «Muy diferente», confirmó Emiliano. «Aquí hay una paz que no se encuentra en las ciudades grandes, una conexión con las tradiciones, con la naturaleza, con las cosas importantes de la vida. Mi mamá dice que las ciudades grandes hacen que las personas olviden quiénes son realmente», comentó Mateo. «Por eso nunca hemos querido mudarnos, aunque a veces las oportunidades sean mejores en otros lugares». La conversación fue interrumpida por la voz de Sofía desde la cocina. «La cena está lista». La mesa del comedor era pequeña, pero estaba preparada con cuidado. Sofía había cocinado cochinita pibil con tortillas hechas a mano, frijoles refritos y una ensalada fresca con verduras de su propio huerto. El aroma era delicioso y familiar, recordándole a Emiliano las comidas que habían compartido en los pequeños restaurantes locales durante su época de estudiante. «Espero que le guste la comida tradicional»,
dijo Sofía, sirviendo los platos. Huele exactamente como lo recordaba, respondió Emiliano, y vio cómo una sonrisa nostálgica cruzaba brevemente por el rostro de ella. Durante la cena, Mateo dominó la conversación con sus historias sobre la escuela, sus planes para el futuro y sus reflexiones sobre los libros que estaba leyendo. Era extraordinario observar cómo el muchacho había heredado la inteligencia y la pasión de su madre, pero también tenía una determinación y una forma de ver el mundo que le recordaba a sí mismo a esa edad. «Quiero estudiar literatura», anunció Mateo mientras terminaba su segundo plato. «Mi mamá dice que debería considerar algo más práctico, pero yo creo que el mundo necesita más personas que entiendan el poder de las palabras». «Las palabras pueden cambiar el mundo», concordó Emiliano, mirando a Sofía. «Tu madre me enseñó eso hace muchos años». «¿Ustedes eran muy amigos en la universidad?», preguntó Mateo, observando la interacción entre los adultos con la perspicacia natural de los adolescentes. Sofía y Emiliano intercambiaron una mirada cargada de significado. «Éramos muy cercanos», respondió Sofía cuidadosamente. «Compartíamos muchas cosas en común». «¿Y por qué perdieron el contacto?», insistió Mateo con la curiosidad inocente de la juventud. «La vida a veces toma caminos diferentes», respondió Emiliano, sintiendo el peso de esas palabras. «Pero los verdaderos vínculos nunca se rompen completamente. A veces solo están esperando el momento adecuado para reaparecer». Sofía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Por primera vez, desde el reencuentro en la plaza, Emiliano sintió que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para reconstruir lo que se había perdido. Cuando terminaron de cenar, Mateo se disculpó para hacer sus tareas escolares, dejando a Emiliano y Sofía solos en la mesa del comedor, rodeados de los ecos de una conversación que había revelado mucho más de lo que las palabras habían expresado. El silencio que se extendió entre Emiliano y Sofía después de que Mateo se retiró a su habitación no era incómodo, sino denso de significado. Podían escuchar los sonidos lejanos de la noche chiapaneca, perros ladrando en la distancia, el murmullo de alguna radio en una casa vecina, el canto de los grillos que anunciaban la llegada de la madrugada. «¿Quieres que salgamos al jardín?», preguntó Sofía levantándose para recoger los platos. «Hace una noche hermosa y desde ahí se pueden ver las estrellas». Emiliano asintió y la ayudó a llevar la vajilla a la cocina. Trabajaron lado a lado en silencio, como si los años no hubieran pasado, como si fuera natural estar ahí, compartiendo las tareas domésticas más simples. Era curioso cómo gestos tan cotidianos podían sentirse tan íntimos después de tanto tiempo separados. El jardín trasero era pequeño, pero estaba cuidado con amor. Sofía había plantado hierbas aromáticas, algunas flores silvestres y un pequeño árbol de limón que perfumaba el ambiente con su fragancia cítrica. Había 2 sillas de mimbre bajo el árbol, y desde ahí se tenía una vista perfecta del cielo estrellado que solo se puede apreciar en lugares alejados de las luces de las grandes ciudades. «No recordaba que el cielo pudiera ser tan claro», murmuró Emiliano, acomodándose en una de las sillas. «Es una de las cosas que más amo de vivir aquí», respondió Sofía, sentándose a su lado. «En las noches despejadas, parece que pudieras tocar las estrellas con solo extender la mano». Se quedaron contemplando el firmamento en silencio durante varios minutos. La luna, casi llena, bañaba el jardín con una luz plateada que convertía todo en un escenario de ensueño. «Emiliano», comenzó Sofía finalmente, su voz apenas audible por encima del susurro del viento entre las hojas. «Hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿quién te envió esa carta?». Emiliano se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. «No lo sé. Pensé que tal vez tú tenías alguna idea». «No», respondió Sofía, negando con la cabeza. «Yo nunca le he contado a nadie los detalles sobre ti. Solo mis padres sabían la verdad, y ellos murieron hace 3 años en un accidente. Aparte de ellos», se quedó callada, como si algo hubiera cruzado por su mente. «¿Qué pasa?», preguntó Emiliano.
Hay una persona que podría saber, admitió Sofía lentamente. Mi hermana Clara. Ella me ayudó mucho cuando Mateo era pequeño. Era la única persona con quien hablaba sobre ti. ¿Dónde vive tu hermana? En Comitán, a 1 hora de aquí. Trabaja como enfermera en el hospital regional. Emiliano procesó esta información, pero había algo más urgente que necesitaba saber. Sofía, ¿por qué decidiste contarme ahora? Quiero decir, si alguien envió esa carta, fue porque algo cambió. ¿Qué fue? Sofía suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. Mateo ha estado preguntando más sobre su padre últimamente, confesó. Cuando cumplió 15, comenzó a hacer preguntas más específicas. Quería saber por qué nunca había intentado contactarnos, si tenía otros hijos, si algún día podríamos conocerlo. ¿Y qué le respondías? La verdad, que no sabía dónde estabas, que habías seguido tu vida en otro lugar, que tal vez habías formado tu propia familia. No tengo familia, dijo Emiliano rápidamente. Nunca me casé, nunca tuve otros hijos. Sofía lo miró con sorpresa genuina. En 17 años nunca hubo relaciones, admitió Emiliano, pero ninguna seria. Siempre me decía a mí mismo que era porque estaba demasiado concentrado en el trabajo, pero ahora me doy cuenta de que tal vez había otra razón. ¿Cuál? Emiliano la miró directamente a los ojos, sintiendo que era el momento de ser completamente honesto. Nunca pude olvidarte, Sofía. Lo que vivimos aquí en esta ciudad fueron los 3 meses más felices de mi vida. Después de eso, todo lo demás se sintió vacío. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Sofía, pero esta vez no las contuvo. Yo tampoco te olvidé, susurró. Cada día, al ver crecer a Mateo, veía algo tuyo en él. Su forma de sonreír cuando está concentrado, la manera en que ladea la cabeza cuando piensa, incluso algunos gestos, era como tenerte cerca y al mismo tiempo recordar constantemente que no estabas aquí. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberme contado sobre él? Todos los días, respondió sin hesitar, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Mira lo que hemos logrado, Emiliano. Mateo es un muchacho extraordinario, sensible, inteligente, con valores sólidos. Creció rodeado de amor, de libros, de tradiciones, de raíces profundas. Si hubiera crecido en Monterrey, siendo el hijo del heredero de un imperio empresarial, habría sido diferente, completó Emiliano, entendiendo el punto. No necesariamente peor, aclaró Sofía, pero sí diferente, y yo quería que tuviera la oportunidad de elegir quién ser, sin las presiones que vienen con el apellido Robles. El viento sopló suavemente, meciendo las ramas del árbol de limón y llenando el aire con su fragancia. Emiliano extendió la mano y después de un momento de duda, Sofía la tomó. El contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo, despertando sensaciones que había creído perdidas para siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó él. No lo sé, admitió Sofía. Todo esto es tan abrumador. Hace 3 días, mi mayor preocupación era preparar los exámenes finales de mis estudiantes. Y ahora estoy aquí, completó Emiliano, apretando suavemente su mano. Sí, susurró ella, ahora estás aquí. En la casa se escuchó el sonido de una puerta cerrándose suavemente. Mateo había terminado sus tareas y probablemente se había ido a dormir. La normalidad de ese sonido, de saber que su hijo estaba a unos metros de distancia, durmiendo tranquilo en su cama, llenó a Emiliano con una emoción que no había experimentado jamás. Por primera vez en su vida, se sentía completo. A la mañana siguiente, Emiliano despertó en su habitación del hotel con una sensación extraña de esperanza que no había experimentado en años. Había dormido mejor que en meses, arrullado por los sonidos nocturnos de San Cristóbal y por los recuerdos de la conversación con Sofía bajo las estrellas. Se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo ropa más casual de la que normalmente usaba en Monterrey. Jeans oscuros, una camisa de algodón blanca
y una chaqueta de piel café. Quería encajar en el ambiente relajado de la ciudad, dejar atrás por completo al empresario millonario y simplemente ser Emiliano. Sofía había quedado en encontrarse con él a las 10 de la mañana en el café La Selva Verde, uno de los lugares que habían frecuentado durante su época de estudiantes. Cuando llegó, ella ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, leyendo el periódico local con una taza de café humeante frente a ella. «Buenos días», saludó, acercándose a la mesa. «Buenos días», respondió Sofía con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió, sentándose frente a ella. «¿Y Mateo?» «Se fue temprano a la escuela. Tiene un examen de matemáticas hoy, así que salió una hora antes para estudiar con sus compañeros». Un mesero se acercó y Emiliano ordenó café de olla y unos molletes con frijoles. Era curioso cómo estar en San Cristóbal lo hacía anhelar sabores que había olvidado durante sus años de desayunos ejecutivos en restaurantes de lujo. «He estado pensando en lo que hablamos anoche», dijo Sofía cuando el mesero se alejó. «Sobre la carta, creo que deberíamos ir a ver a Clara». «¿Estás segura de que ella podría saber algo?» «Es la única posibilidad que se me ocurre», respondió Sofía. «Clara me visitó hace un mes. Estuvo aquí durante el fin de semana y... Bueno, tuvimos una conversación muy seria sobre Mateo y sobre ti». «¿Qué tipo de conversación?» Sofía suspiró, removiendo su café con una cucharita de plata. «Clara siempre ha pensado que Mateo tiene derecho a conocer a su padre. Durante años hemos discutido sobre este tema. Ella cree que le he negado algo fundamental, que un día me lo reclamará. ¿Y qué opinas tú?» «Que tal vez tenga razón», admitió Sofía. «Mateo ha comenzado a hacer preguntas más directas últimamente. Quiere saber por qué nunca intentaste contactarnos, si tienes otros hijos, si alguna vez pensaste en nosotros». El desayuno de Emiliano llegó, pero de repente había perdido el apetito. La idea de que su hijo hubiera estado preguntando por él, tal vez sintiéndose abandonado o rechazado, le encogía el corazón. «¿Qué le has respondido?» «La verdad, en la medida de lo posible. Que no sabía cómo contactarte, que tu vida había tomado un camino muy diferente al nuestro, que tal vez ni siquiera sabías de su existencia». «Esa última parte era cierta», murmuró Emiliano. «Lo sé, pero Clara dice que Mateo merece más que eso. Dice que merece tener la oportunidad de decidir si quiere una relación contigo o no». Terminaron de desayunar en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después subieron al automóvil de Sofía, un pequeño sedán blanco que había visto mejores días, pero que estaba impecablemente limpio y bien cuidado. El viaje a Comitán duró exactamente 1 hora, como había dicho Sofía. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de bosques de pinos, atravesaba pequeños pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás y ofrecía vistas espectaculares de valles verdes que se extendían hasta perderse en el horizonte. «¿Cómo es Clara?», preguntó Emiliano mientras Sofía navegaba expertamente por una curva cerrada. «Es 3 años mayor que yo. Más práctica, más directa, siempre ha sido la hermana responsable, la que toma las decisiones difíciles sin dudar». «¿Está casada?» «Divorciada. Tiene 2 hijas gemelas de 12 años. Trabaja en el turno de noche en el hospital, así que deberíamos encontrarla en casa a esta hora». Comitán resultó ser una ciudad más grande que San Cristóbal, con un aire más comercial y menos turístico. Clara vivía en una colonia de clase media, en una casa de 2 pisos, con un pequeño jardín frontal donde crecían bugambilias fucsia. Cuando Sofía tocó el timbre, una mujer que era claramente su hermana abrió la puerta. Clara tenía el mismo cabello negro y los mismos ojos expresivos que Sofía, pero su rostro mostraba una dureza que hablaba de años de trabajo duro y responsabilidades pesadas. «Sofía», dijo abrazando a su hermana, «no me dijiste que venías». «Es una visita sorpresa», respondió Sofía. «Clara
quiero presentarte a alguien. Él es Emiliano. Los ojos de Clara se posaron en Emiliano, y él vio cómo se ensanchaban con reconocimiento inmediato. «Así que finalmente apareciste», dijo, sin ocultar una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido satisfacción. «Clara», le advirtió Sofía suavemente. «No, está bien», dijo Emiliano, extendiendo la mano. «Es un gusto conocerte, Clara». Ella estrechó su mano con firmeza, estudiando su rostro con la intensidad de una enfermera acostumbrada a evaluar rápidamente a las personas. «Pasen», dijo finalmente, haciéndose a un lado. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». La sala de Clara era funcional y cómoda, con fotografías familiares en cada superficie disponible. Emiliano notó varias fotos de Mateo a diferentes edades, sonriendo junto a dos niñas que obviamente eran las gemelas de Clara. «¿Quieren café?», preguntó Clara, pero antes de que pudieran responder añadió: «Supongo que vienes por la carta». Emiliano y Sofía intercambiaron una mirada de confirmación. «¿Fuiste tú quien la envió?», preguntó Emiliano directamente. Clara se cruzó de brazos y lo miró con expresión desafiante. «Sí», respondió sin titubear, «y no me arrepiento». Clara se dirigió a la cocina y regresó con 3 tazas de café y un plato de galletas caseras. Se sentó frente a Emiliano y Sofía, manteniendo una postura que dejaba claro que no tenía intención de disculparse por sus acciones. «Antes de que me juzguen», comenzó, «quiero que entiendan por qué lo hice». Sofía se inclinó hacia adelante, con una expresión que mezclaba molestia y curiosidad. «Clara, no tenías derecho a...» «¿A qué?», la interrumpió su hermana. «¿A pensar en el bienestar de mi sobrino? ¿A considerar que tal vez él merece saber quién es su padre?» «Es mi decisión», protestó Sofía. «Soy su madre, y por eso mismo deberías haber tomado esa decisión hace años», replicó Clara, su voz cargada de una frustración que parecía acumulada durante mucho tiempo. «Sofía, Mateo tiene 15 años. Ya no es un niño pequeño al que puedas proteger de la realidad». Emiliano permaneció en silencio, sintiendo que era importante escuchar esta conversación entre las hermanas antes de intervenir. «¿Cuándo decidiste enviar la carta?», preguntó Sofía. «Hace 3 semanas», respondió Clara, «después de mi última visita a San Cristóbal. ¿Recuerdas esa tarde cuando Mateo me preguntó si algún día podría conocer a su padre?» Sofía asintió con tristeza. «Me partió el corazón ver la esperanza en sus ojos cuando le dijiste que tal vez algún día sería posible», continuó Clara. «Pero sabía que tú nunca darías el primer paso. Has estado escondiéndote detrás de excusas durante 17 años». «No son excusas», se defendió Sofía. «Son razones válidas. Emiliano vive en un mundo completamente diferente al nuestro». «¿Y eso qué importa?», preguntó Clara, volviéndose hacia Emiliano. «¿Acaso el dinero te impide ser padre?». «No», respondió Emiliano firmemente. «De hecho, me hubiera gustado tener la oportunidad de serlo desde el principio». Clara sonrió por primera vez desde que habían llegado. «Me agradas», le dijo. «Eres directo, no como pensé que serías». «¿Cómo pensaste que sería?» «Como todos los ricos que aparecen en las telenovelas», admitió Clara con una sonrisa irónica. «Arrogante, frío, preocupado solo por su dinero y su reputación». «Clara», la regañó Sofía suavemente. «¿Qué? Es la verdad». Cuando Sofía me describía al padre de Mateo, solo hablaba del muchacho dulce que había conocido en la universidad. Nunca mencionaba que era el heredero de una de las fortunas más grandes de México. «¿Cómo supiste eso?», preguntó Emiliano sorprendido. «Internet», respondió Clara simplemente. «Cuando decidí buscar tu dirección para enviar la carta, investigué un poco. Emiliano Robles, CEO de Energías Robles, uno de los hombres más ricos del país, soltero, sin hijos conocidos. ¿Investigaste sobre mí? Por supuesto. No iba a enviar una carta así sin asegurarme de que eras una persona decente. Leí sobre tu empresa, sobre tu trabajo filantrópico, sobre tu reputación en el mundo de los negocios.
Sofía miró a su hermana con una mezcla de admiración y exasperación. ¿Y qué encontraste? Que eres respetado, que tratas bien a tus empleados, que nunca has estado involucrado en escándalos, también que donaste dinero para reconstruir escuelas después del terremoto de 2017 y que financias becas para estudiantes de escasos recursos. Emiliano se sintió incómodo siendo analizado de esa manera, pero también impresionado por la minuciosidad de Clara. ¿Cómo conseguiste mi dirección personal? Una amiga mía trabaja en una agencia de investigación privada en Tuxtla. Le pedí el favor. Clara, murmuró Sofía, claramente abrumada por las revelaciones. Mira, Sofía, dijo Clara volviéndose hacia su hermana. Entiendo tus miedos, entiendo que quieras proteger a Mateo, pero él está creciendo y cada día se parece más a su padre. ¿Has visto cómo la gente del pueblo lo mira a veces? ¿Has notado las preguntas que no se atreven a hacer? ¿Qué preguntas?, intervino Emiliano. En un pueblo como San Cristóbal, todo el mundo conoce la historia de todos, explicó Clara. La gente sabe que Sofía tuvo a Mateo muy joven, que nunca se casó, que el padre del niño nunca apareció. Hay rumores, especulaciones. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Sofía palideciendo. Algunos piensan que fue un turista extranjero que la abandonó. Otros creen que fue alguien importante que no quiso reconocer al niño. Hay quienes murmuran que tal vez ni siquiera tú sabes quién es el padre. Sofía se llevó las manos al rostro, claramente angustiada. No sabía que la gente hablara tanto, murmuró. No hablan mucho delante de ti, continuó Clara gentilmente, porque te respetan y quieren protegerte. Pero Mateo está empezando a escuchar cosas. Hace 3 semanas me preguntó si los rumores sobre su padre eran ciertos. ¿Qué le dijiste?, preguntó Emiliano. La verdad, que su padre era un buen hombre que vivía lejos y que tal vez algún día tendría la oportunidad de conocerlo. Por eso enviaste la carta, comprendió Sofía. Por eso envié la carta, confirmó Clara. Porque ese muchacho merece más que vivir entre rumores y medias verdades. Merece saber de dónde viene, quién es su padre, y tener la oportunidad de decidir qué tipo de relación quiere tener con él. Se hizo un silencio prolongado en la sala. Emiliano podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared y el sonido distante del tráfico en la calle. ¿Mateo sabe que estoy en San Cristóbal?, preguntó finalmente. No, respondió Sofía. Le dije que eras un viejo amigo de la universidad. Pero no es tonto, añadió Clara. Ayer me llamó para contarme sobre el amigo de su madre. Me describió tus ojos verdes, tu sonrisa, incluso la forma en que gesticulas cuando hablas. Son exactamente iguales. Emiliano sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Crees que sospecha algo? Creo que una parte de él ya lo sabe, respondió Clara suavemente. Solo está esperando que ustedes se lo confirmen. El viaje de regreso a San Cristóbal transcurrió en un silencio tenso. Sofía conducía con las manos firmemente aferradas al volante, mientras Emiliano observaba el paisaje montañoso sin realmente verlo. Las palabras de Clara resonaban en su mente como campanas. Una parte de él ya lo sabe. Solo está esperando que ustedes se lo confirmen. Cuando llegaron a la ciudad, ya era media tarde. Las calles empedradas brillaban húmedas por una llovizna ligera que había comenzado durante su ausencia, y el aroma familiar del café y el copal llenaba el aire fresco de la montaña. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía mientras estacionaba frente a su casa. Creo que Clara tiene razón, respondió Emiliano después de un momento. Mateo merece saber la verdad. ¿Estás seguro? Una vez que se lo digamos, no habrá vuelta atrás. Su vida cambiará para siempre. Ya cambió, señaló Emiliano suavemente. El momento en que llegué a San Cristóbal, todo cambió. La pregunta no es si debemos decírselo, sino cómo. Entraron a la casa y encontraron a Mateo en la sala, leyendo un libro de Pablo Neruda con una concentración que le recordó dolorosamente a Emiliano su propia juventud. El muchacho levantó la vista cuando los escuchó entrar. «Hola, mamá. Hola, señor Emiliano»,
Saludó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. ¿Cómo les fue en Comitán? Bien, mi amor, respondió Sofía quitándose la chaqueta. ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? Creo que me fue bien. El profesor López dice que si saco buena calificación, podré entrar al concurso estatal de matemáticas el próximo año. Emiliano sintió una punzada de orgullo que lo sorprendió por su intensidad. Su hijo era inteligente, aplicado, ambicioso. Tenía todo el potencial del mundo. Eso es excelente, Mateo, dijo. Debes ser muy bueno en matemáticas. Mi mamá dice que saqué eso de mi papá, respondió Mateo con naturalidad, pero Emiliano notó cómo sus ojos lo estudiaron cuidadosamente mientras decía esas palabras. Sofía palideció ligeramente. Mateo, ¿podrías prepararnos un poco de té? Emiliano y yo tenemos que hablar de algunas cosas y después nos gustaría conversar contigo. Claro, respondió el muchacho, pero su expresión había cambiado. Había una seriedad nueva en sus ojos, como si supiera que se acercaba a un momento importante. Cuando Mateo se dirigió a la cocina, Sofía y Emiliano se sentaron en el sofá de la sala. ¿Cómo le decimos?, susurró Sofía. Con la verdad, respondió Emiliano. Sin adornos, sin excusas, solo la verdad. ¿Y si se enoja conmigo por haberle mentido todos estos años? Tal vez se enoje, admitió Emiliano. Pero también entenderá. Es un muchacho inteligente, Sofía. Ha vivido contigo 15 años. Sabe quién eres, conoce tu corazón. Mateo regresó con una bandeja que contenía 3 tazas de té de manzanilla y se sentó en el sillón individual frente a ellos. Durante unos minutos bebieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Mamá», dijo finalmente Mateo, «¿vas a decirme quién es realmente el señor Emiliano?» El corazón de Sofía se detuvo por un momento. Miró a Emiliano, quien asintió ligeramente, dándole ánimo. «¿Qué te hace pensar que no es simplemente un viejo amigo?», preguntó Sofía, ganando tiempo. «Varias cosas», respondió Mateo, con una madurez que sorprendió a ambos adultos. «Primero, tiene mis ojos, exactamente del mismo color, de la misma forma. Segundo, cuando sonríe, tiene el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que yo. Tercero, ayer en la cena, cuando hablaba de literatura, usaba las mismas expresiones que tú siempre dices que usaba mi papá». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Y cuarto», continuó Mateo, mirando directamente a Emiliano, «desde que llegó, mi mamá se ve diferente, más feliz, pero también más nerviosa, como si algo muy importante estuviera sucediendo». Emiliano se inclinó hacia adelante, sosteniendo la mirada de su hijo. «Eres muy perceptivo, Mateo». «¿Es usted mi papá?», preguntó directamente sin rodeos. El silencio que siguió a esa pregunta se sintió eterno. Sofía sollozaba silenciosamente. Emiliano sentía que el corazón se le salía del pecho, y Mateo esperaba con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional de los adultos. «Sí», respondió finalmente Emiliano, su voz quebrándose ligeramente. «Soy tu papá». Mateo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante años. «¿Por qué nunca vino a verme?», preguntó, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, su voz mostró una vulnerabilidad que partió el corazón de Emiliano. «Porque nunca supe que existías», respondió Emiliano con honestidad absoluta. «Tu mamá nunca me lo dijo». Mateo se volvió hacia Sofía con una expresión de confusión y dolor. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca le dijiste?». Sofía se limpió las lágrimas y respiró profundamente antes de responder. «Porque tenía miedo, mi amor. Miedo de que si se lo decía, vendría a llevarte lejos de mí. Miedo de que crecieras en un mundo donde el dinero fuera más importante que el amor. Miedo de que te convirtieras en alguien diferente de quien eres ahora». «Pero esa decisión no era solo tuya», dijo Mateo suavemente. «Era mía también, y de él». La madurez de esas palabras, saliendo de la boca de un adolescente de 15 años, dejó a ambos adultos sin palabras. «Tienes razón», admitió Sofía.
Tienes toda la razón, y lo siento muchísimo. Mateo se levantó de su silla y caminó hacia Emiliano. Lo miró a los ojos durante unos segundos que se sintieron como horas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Emiliano se puso de pie y por primera vez en su vida abrazó a su hijo. Mateo era casi tan alto como él, y cuando sus brazos se encontraron, Emiliano sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. «Ahora nos conocemos», murmuró contra el cabello de Mateo. «Ahora recuperamos el tiempo perdido». Cuando se separaron, los tres tenían lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 17 años eran lágrimas de esperanza. Los siguientes 5 días fueron los más intensos y reveladores en la vida de Emiliano. Había decidido extender su estancia en San Cristóbal indefinidamente, cancelando reuniones y delegando responsabilidades que antes consideraba indispensables. Por primera vez en años, algo era más importante que Energías Robles. Cada mañana desayunaba con Sofía y Mateo antes de que el muchacho fuera a la escuela. Eran momentos simples, pero llenos de significado. Tortillas hechas a mano, café de olla, conversaciones sobre los planes del día. Emiliano descubrió que su hijo tenía rutinas muy establecidas. Estudiaba matemáticas los lunes y miércoles por la tarde. Los martes leía poesía en la biblioteca municipal. Los jueves practicaba fútbol con sus amigos en el campo de la escuela. «¿Te gustaría venir a verme jugar hoy?», le preguntó Mateo durante el desayuno del jueves, mientras untaba mermelada de fresa en una tostada. «Me encantaría», respondió Emiliano, sintiendo que esas simples palabras llevaban el peso de 17 años de ausencia. Esa tarde, Emiliano se encontró sentado en las gradas improvisadas del campo deportivo de la preparatoria, viendo a su hijo correr por el césped con la agilidad y determinación de un atleta nato. Mateo jugaba como mediocampista, con una visión del juego que le recordó a Emiliano su propia juventud, cuando él también había soñado con ser futbolista profesional antes de que las responsabilidades familiares lo llevaran por otros caminos. «¡Hey, papá! ¿Viste ese pase?», gritó Mateo desde el campo cuando logró una jugada particularmente brillante. Fue la primera vez que Mateo lo llamó papá en público, y Emiliano sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y emoción. Los otros padres en las gradas lo miraron con curiosidad, y él se dio cuenta de que pronto tendría que enfrentar las preguntas y rumores que su presencia generaría en el pueblo. Después del entrenamiento, caminaron juntos por el centro histórico. Mateo le mostraba sus lugares favoritos: la librería donde compraba sus libros de poesía, la plaza donde había aprendido a andar en bicicleta, el café donde a veces venía a escribir en las tardes. «¿Escribes?», preguntó Emiliano, sorprendido por esa revelación. «Poemas, principalmente», admitió Mateo con cierta timidez. «No son muy buenos, pero mi mamá dice que tengo potencial. ¿Podrías mostrarme alguno?». Mateo dudó por un momento, pero luego sacó un cuaderno pequeño de su mochila. «Este lo escribí la semana pasada», dijo, abriéndolo en una página específica. «Se llama El hombre del retrato». Emiliano leyó el poema en silencio, sintiendo que cada línea le golpeaba directamente en el pecho. «En la mesa de noche de mi madre hay un retrato sin rostro, un espacio vacío donde debería estar el hombre que me dio la vida. Me pregunto si tiene mis ojos, si sonríe como yo sonrío, si alguna vez piensa en el niño que creció sin conocer su nombre. En mis sueños aparece a veces, siempre de espaldas, siempre lejano, y cuando trato de alcanzarlo, se desvanece como el humo. Pero en mi corazón lo llevo, en cada gesto, en cada palabra, porque aunque no esté presente, soy la mitad de su historia». Cuando terminó de leer, Emiliano tenía lágrimas en los ojos. Le devolvió el cuaderno a Mateo con manos temblorosas. «Es hermoso», murmuró, «y doloroso. No sabía que pensabas tanto en mí». «Siempre pensé en usted, en ti», corrigió Mateo. «Cada cumpleaños,
cada día del padre en la escuela, cada vez que alguien preguntaba por qué no tenía papá. Esa noche, después de cenar, Emiliano y Sofía salieron nuevamente al jardín. Se había convertido en su refugio, el lugar donde podían hablar con honestidad sobre el pasado y el futuro. «¿Cómo está siendo todo esto para ti?», preguntó Sofía, acomodándose en su silla bajo el árbol de limón. «Abrumador», admitió Emiliano, «pero también maravilloso. Es como si hubiera estado viviendo solo la mitad de mi vida, y ahora finalmente estoy completo. Mateo se está encariñando mucho contigo. Yo también con él. Es un muchacho extraordinario, Sofía. Lo criaste increíblemente bien». «Lo criamos», corrigió ella suavemente. «Él tiene características tuyas que yo nunca podría haberle enseñado. Su forma de analizar los problemas, su determinación, incluso su manera de sostenerse cuando camina». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. «Emiliano», dijo Sofía finalmente, «hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿qué va a pasar cuando tengas que regresar a Monterrey?». La pregunta que había estado evitando durante días finalmente había salido a la superficie. Emiliano sabía que no podía quedarse en San Cristóbal para siempre. Tenía responsabilidades, compromisos, una empresa que dirigir. Pero también sabía que no podía simplemente irse y dejar atrás a su hijo recién descubierto. «No lo sé», respondió honestamente, «pero sé que no voy a desaparecer de sus vidas nuevamente». «¿Qué significa eso exactamente?». Emiliano se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Significa que quiero ser parte de esto, Sofía. Quiero ser el padre que Mateo merece, aunque tengamos que encontrar la manera de hacer que funcione entre San Cristóbal y Monterrey». «¿Y nosotras?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué pasa con nosotras?». Emiliano la miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad y esperanza que había visto 17 años atrás. «Eso depende de ti», respondió. «Yo sé lo que quiero, pero no voy a presionarte. Ya has tomado demasiadas decisiones sola durante todos estos años. ¿Qué es lo que quieres?». «Quiero que seamos una familia», dijo simplemente. «Los tres. Quiero recuperar el tiempo perdido y construir algo nuevo juntos». Sofía cerró los ojos y cuando los abrió, había tomado una decisión. «Yo también lo quiero», susurró. En ese momento, como si hubiera estado escuchando desde la ventana de su cuarto, apareció Mateo en el jardín. «¿Están hablando de mí?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Estamos hablando de nosotros», respondió Emiliano, extendiendo un brazo para que su hijo se acercara. «De lo que vamos a hacer a partir de ahora». Mateo se sentó en el césped frente a ellos, mirando expectante. «¿Y qué vamos a hacer?». «Vamos a ser una familia», respondió Sofía, con una certeza en su voz que no había tenido en años. La tranquilidad de San Cristóbal se rompió una mañana de viernes, cuando Emiliano recibió una llamada que cambiaría todo. Era su tío Patricio, y su voz sonaba más tensa de lo que había escuchado en años. «Emiliano, necesitas regresar a Monterrey inmediatamente», dijo sin preámbulos. «Los japoneses están amenazando con cancelar el contrato. Los inversionistas están nerviosos. Tu ausencia está generando rumores en el mercado». Emiliano estaba sentado en la terraza del hotel, tomando su café matutino, antes de dirigirse a casa de Sofía para el desayuno familiar que se había convertido en el momento más esperado de sus días. «Los japoneses pueden esperar», respondió, «y los inversionistas han confiado en mí durante años. Una semana más no va a cambiar nada». «Una semana más», repitió Patricio con incredulidad. «Emiliano, llevas fuera casi 2 semanas. ¿Qué diablos está pasando allí?». Emiliano dudó por un momento. No había hablado con nadie de Monterrey sobre Mateo, sobre Sofía, sobre el descubrimiento que había cambiado su vida por completo. «He encontrado a mi hijo», dijo finalmente. El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que Emiliano pensó que se había cortado la llamada. «¿Tú qué?», preguntó finalmente Patricio. «Tengo un hijo, tío. Se llama Mateo, tiene 15 años y vive aquí en San Cristóbal con su madre». «Eso es imposible, tú nunca...».
¿Quién es la madre? Sofía Méndez. La conocí durante mi intercambio universitario. Patricio soltó una palabra que Emiliano prefirió no repetir. ¿Has hecho una prueba de paternidad? No la necesito. Es mi hijo, tío. Basta con verlo para saberlo. Emiliano, escúchame con atención, dijo Patricio, y su voz había adquirido el tono que usaba en las negociaciones más difíciles. No importa si es tu hijo o no. Lo que importa es que tu ausencia está afectando la empresa. Tienes responsabilidades que van más allá de tus asuntos personales. Mis asuntos personales incluyen ahora a un hijo que no conocí durante 15 años, replicó Emiliano, sintiendo que la irritación comenzaba a crecer en su pecho. Está bien, es tu hijo, perfecto. Mándales dinero, págales una buena educación, cómprale una casa a la madre, pero regresa a Monterrey donde tienes que estar. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que el mundo empresarial, al que había dedicado su vida, se estrellaba contra la nueva realidad que había descubierto en San Cristóbal. No es tan simple, tío. ¿Por qué no? Lo ha sido durante 15 años. Porque durante 15 años no sabía que existía, ahora sí lo sé, y todo ha cambiado. La conversación terminó con Patricio exigiendo que regresara en 48 horas y Emiliano negándose rotundamente. Cuando colgó el teléfono, tenía un mal presentimiento en el estómago. Caminó hacia la casa de Sofía, pero en lugar de encontrar la tranquilidad matutina habitual, se topó con Mateo saliendo de la casa con una expresión de angustia en el rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Emiliano alarmado. Mi mamá está llorando, respondió Mateo. Recibió una llamada hace una hora y desde entonces no ha parado de llorar. Emiliano entró a la casa y encontró a Sofía sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando lo vio entrar, intentó secarse los ojos y sonreír, pero fue inútil. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a su lado. Era mi directora, murmuró Sofía. Me llamó para decirme que habían estado llegando periodistas a la escuela, haciendo preguntas sobre mí, sobre Mateo, sobre ti. El estómago de Emiliano se hundió. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber si era cierto que el CEO de Energías Robles tenía un hijo secreto en San Cristóbal, si habías estado pagando manutención todos estos años, si Mateo era realmente tu hijo. Emiliano se pasó las manos por el cabello, sintiendo que la privacidad y tranquilidad que habían disfrutado durante 2 semanas se desmoronaba a su alrededor. También fueron a la escuela de Mateo, continuó Sofía. Los directores tuvieron que sacarlo de clases y llevarlo a la oficina para protegerlo de los reporteros. ¿Cómo supieron?, preguntó Emiliano, aunque tenía una sospecha terrible de la respuesta. La directora dice que uno de los periodistas mencionó que habían recibido una fuente confiable desde Monterrey. Patricio, su tío, había filtrado la información para presionarlo a regresar. Emiliano sintió una ira que no había experimentado en años. Lo siento, dijo, tomando las manos de Sofía entre las suyas. Lo siento muchísimo. Esto es culpa mía. No es culpa tuya, respondió ella, aunque su voz temblaba. Sabíamos que esto podía pasar, pero no pensé que sería tan pronto, tan agresivo. Mateo regresó a la cocina, y Emiliano vio que tenía el mismo aspecto confundido y asustado que cualquier adolescente enfrentando algo que no puede controlar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mateo. Antes de que alguien pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Los tres se quedaron inmóviles, mirándose entre sí. El timbre sonó nuevamente, seguido de voces desde la calle. «Señora Méndez, somos del Canal 5 de Noticias. Queremos hablar con usted sobre su relación con Emiliano Robles». Sofía se puso pálida. «Mateo, queremos conocer al hijo del millonario». Emiliano se levantó, sintiendo que su instinto protector se activaba por completo. «No van a hablar con ustedes», dijo firmemente. «No van a tocar esta puerta». «¿Cómo lo vas a evitar?», preguntó Sofía claramente asustada. Emiliano sacó su teléfono y marcó un número. «¿A quién llamas?», preguntó Mateo. «A mi abogado», respondió Emiliano. «Y después a mi equipo de seguridad. Si mi familia va a estar expuesta por mi culpa, entonces voy a asegurarme de que estén protegidos».
Era la primera vez que había usado la palabra familia, refiriéndose a los tres. Y a pesar de la crisis que enfrentaban, tanto Sofía como Mateo sintieron una calidez que les dio fuerzas para enfrentar lo que vendría. Pero Emiliano sabía que esto era solo el comienzo. El mundo que había tratado de dejar atrás en Monterrey había llegado a San Cristóbal y ahora tendría que encontrar la manera de proteger a las personas que más amaba sin perder lo que había encontrado con ellos. La tormenta apenas comenzaba. Para el mediodía, la situación había escalado hasta convertirse en un circo mediático. Frente a la casa de Sofía, se habían instalado al menos 5 camionetas de diferentes canales de televisión, y reporteros con micrófonos y cámaras rondaban como buitres, esperando cualquier movimiento. Emiliano había logrado contactar a su equipo legal y de seguridad desde Monterrey, pero llegarían hasta el día siguiente. Mientras tanto, los tres estaban prácticamente sitiados en la casa, con las cortinas cerradas y el teléfono sonando constantemente. «Esto es una pesadilla», murmuró Sofía, asomándose apenas por una rendija de la cortina de la sala. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar en San Cristóbal». Mateo estaba sentado en el sofá, con su cuaderno de poesía en las piernas, pero no escribía. Solo miraba fijamente hacia la ventana, escuchando las voces de los reporteros que gritaban preguntas desde la calle. «Señora Méndez, solo queremos conocer su versión de la historia». «Mateo, cuéntanos cómo es tener un padre millonario». «Emiliano Robles, sabemos que está ahí dentro». Cada grito era como una puñalada para Emiliano, que caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Tengo que salir y hablar con ellos», dijo finalmente. «Tengo que pedirles que respeten su privacidad». «No», dijo Sofía firmemente. «Si sales, van a tomar fotos, van a hacer preguntas que no puedes responder. Va a empeorar las cosas». «¿Cómo pueden empeorar más?». La respuesta llegó cuando el teléfono de Emiliano sonó. Era Patricio nuevamente, pero esta vez su voz tenía un tono diferente. No era solo frustración, había algo más. «Emiliano, necesitas regresar ahora mismo. No mañana, no en unas horas. Ahora. Tío, no puedo dejar a...». «Los japoneses cancelaron el contrato», gritó Patricio. 24,000 millones de pesos, Emiliano. Se fueron por el escándalo mediático. Dicen que no pueden asociarse con una empresa cuyo CEO está involucrado en situaciones familiares complicadas. Emiliano sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «También recibí llamadas del consejo directivo», continuó Patricio. «Quieren una junta de emergencia. Algunos están hablando de destituirte como CEO si no manejas esta situación inmediatamente». «¿Destituirme? Es mi empresa, tío. Es la empresa de nuestra familia. Es una empresa pública, Emiliano. Tienes accionistas, tienes responsabilidades, y ahora tienes un escándalo que está costando miles de millones». Emiliano se alejó de Sofía y Mateo, caminando hacia la cocina para continuar la conversación en privado. «¿Qué quieren que haga exactamente?». «Que regreses. Que hagas una declaración pública distanciándote de esa mujer y ese niño. Que digas que fue un error de juventud y que no tienes intención de asumir responsabilidades paternales. Que me distancié de mi hijo». La voz de Emiliano sonó peligrosamente baja. «Que salves tu carrera y tu empresa. Después en privado puedes arreglar lo que quieras con ellos. Pero públicamente necesitas mandar un mensaje claro, que eres un empresario serio, no un playboy que abandona hijos por ahí». «Es increíble», murmuró Emiliano. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que antes de conocer a Mateo, probablemente habría hecho exactamente lo que me estás pidiendo». Colgó el teléfono antes de que Patricio pudiera responder. Cuando regresó a la sala, encontró a Sofía y Mateo sentados juntos en el sofá, hablando en voz baja. Al verlo, ambos levantaron la vista con expresiones expectantes. «¿Era tu tío?», preguntó Sofía. «Sí. ¿Qué quería?».
Emiliano se sentó frente a ellos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Quiere que regrese a Monterrey inmediatamente. Los japoneses cancelaron un contrato muy importante por todo este escándalo mediático. El consejo directivo está considerando destituirme como CEO. Sofía palideció. «Oh, Dios mío, Emiliano, lo siento tanto. Esto es exactamente lo que temía que pasara. ¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo, su voz apenas audible. Emiliano los miró a ambos, a estas dos personas que se habían convertido en el centro de su mundo en apenas 2 semanas. Pensó en todo lo que había construido durante años, el imperio empresarial, la fortuna, el prestigio, y después pensó en las mañanas compartiendo desayuno, en el poema de Mateo sobre el padre ausente, en las conversaciones bajo las estrellas con Sofía. «Voy a hacer algo que nunca pensé que haría», dijo finalmente. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Voy a renunciar». Sofía se llevó las manos a la boca, horrorizada. «No puedes hacer eso. Es tu vida, tu trabajo, tu herencia familiar». «No», respondió Emiliano con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Mi herencia familiar está aquí, en esta sala. Mi vida real comenzó el día que llegué a San Cristóbal. Pero tu empresa... La empresa puede sobrevivir sin mí. Has estado haciéndolo estos días. Pero ustedes... Yo no puedo sobrevivir sin ustedes otra vez». Mateo se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Por un momento, Emiliano temió que estuviera abrumado por la magnitud de la decisión que él estaba tomando. «Papá», dijo finalmente, volviéndose hacia él, «¿estás seguro?». Era la segunda vez que Mateo lo llamaba papá, y esta vez la palabra llevaba el peso de una responsabilidad que Emiliano estaba dispuesto a asumir completamente. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió. En ese momento, como si el universo quisiera probar su determinación, alguien golpeó la puerta con fuerza. «¡Señor Robles!», gritó una voz desde afuera. «Somos de TV Azteca. Sabemos que está ahí. Solo queremos 5 minutos». Emiliano se dirigió hacia la puerta con determinación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía alarmada. «Voy a darles su historia», respondió Emiliano con una sonrisa que no había mostrado en días. «Pero va a ser la historia que yo quiero contar». Emiliano abrió la puerta de la casa y salió al pequeño jardín frontal, enfrentando inmediatamente una avalancha de flashes, micrófonos y preguntas gritadas desde todos los ángulos. Los reporteros se abalanzaron hacia él como una manada hambrienta, empujándose entre sí para conseguir la mejor posición. «Señor Robles, ¿es cierto que tiene un hijo secreto? ¿Por qué ocultó su paternidad durante 15 años? ¿Cuánto dinero le ha estado dando a la madre?». Emiliano levantó las manos, pidiendo silencio. Su presencia imponía respeto incluso en medio del caos, y gradualmente los gritos se calmaron hasta convertirse en un murmullo expectante. «Voy a hacer una declaración», anunció con voz clara y firme. «Después responderé algunas preguntas. Pero necesito que respeten a mi familia y que mantengan un comportamiento civilizado». Las cámaras se enfocaron en él mientras organizaba sus pensamientos. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían no solo su vida, sino también la percepción pública de todo lo que había construido durante años. «Mi nombre es Emiliano Robles», comenzó. «Y sí, tengo un hijo. Se llama Mateo Méndez. Tiene 15 años. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida». Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo de periodistas. Claramente, no esperaban una confesión tan directa. Conocí a su madre, Sofía Méndez, hace 17 años, durante un intercambio universitario aquí en San Cristóbal de las Casas. Nos enamoramos, pero las circunstancias nos separaron. Yo nunca supe que había quedado embarazada. Una reportera levantó la mano. ¿Por qué la madre nunca se lo dijo? «Porque es una mujer extraordinaria que puso el bienestar de su hijo por encima de todo lo demás», respondió Emiliano sin dudarlo. «Sofía crió a Mateo sola, con amor, dedicación y valores que ningún dinero del mundo puede comprar.
Hizo lo que creyó mejor para él en ese momento. ¿Cómo se enteró de la existencia de su hijo?, preguntó otro reportero. Recibí una carta anónima hace 2 semanas. Vine a San Cristóbal para conocer la verdad. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a hacer cargo económicamente del muchacho? Emiliano sonrió, y por primera vez desde que había comenzado la conferencia improvisada, su expresión se suavizó completamente. No solo económicamente, respondió. Me voy a hacer cargo como padre en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué significa eso exactamente?, insistió la reportera. Significa que me voy a mudar a San Cristóbal de las Casas. Significa que voy a renunciar a mi puesto como CEO de Energías Robles para estar cerca de mi hijo y de la mujer que amo. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Los reporteros se miraron entre sí, claramente impactados por una revelación que ninguno había anticipado. ¿Está diciendo que va a abandonar un imperio de miles de millones por un hijo que acaba de conocer?, preguntó un reportero de televisión nacional, con incredulidad en la voz. Estoy diciendo que voy a recuperar 17 años perdidos con el hijo que no sabía que tenía, corrigió Emiliano, y que voy a construir la familia que siempre debía haber tenido. ¿Su familia empresarial está de acuerdo con esta decisión? Mi familia empresarial puede encontrar otro CEO, respondió con firmeza. Pero Mateo nunca podrá encontrar otro padre, y yo nunca podré encontrar otro hijo como él. Una reportera joven se acercó más con su micrófono. ¿Podríamos conocer a su hijo y a la madre? No, respondió Emiliano tajantemente. Mi hijo es menor de edad y merece privacidad. Sofía es una mujer que ha vivido con dignidad y tranquilidad durante años, y no voy a permitir que eso cambie por mi culpa. Pero la gente quiere conocer la historia completa. La historia completa es simple, interrumpió Emiliano. 2 jóvenes se enamoraron hace 17 años. Las circunstancias los separaron. Ella crió a su hijo con amor y sacrificio. Él construyó una empresa exitosa, pero vivió con un vacío que no sabía explicar. Ahora el destino les ha dado una segunda oportunidad y van a tomarla. ¿Se va a casar con ella? Emiliano sonrió, y su respuesta llegó desde el corazón. Si ella me acepta, me casaría con Sofía Méndez mañana mismo, pero esa decisión es de ella, no mía. Detrás de él, la puerta de la casa se abrió suavemente. Sofía salió al jardín, caminando hacia él con una determinación que no había mostrado desde que habían comenzado los problemas mediáticos. No tienen que especular sobre mi respuesta, dijo, su voz clara y firme, mientras tomaba la mano de Emiliano frente a todas las cámaras. La respuesta es sí. Los flashes se dispararon como una tormenta de luz. Los reporteros gritaron nuevas preguntas, pero Emiliano ya no los escuchaba. Solo tenía ojos para Sofía, que lo miraba con una sonrisa que borraba 17 años de separación y dolor. ¿Estás segura?, le susurró al oído. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió ella, usando las mismas palabras que él había pronunciado minutos antes en la sala. En ese momento, Mateo apareció en la puerta. Miró a sus padres tomados de la mano frente a las cámaras. Después miró a los reporteros que los observaban expectantes y tomó una decisión. Caminó hacia ellos y se colocó entre Emiliano y Sofía, tomando las manos libres de ambos. Para que quede claro, dijo, mirando directamente a las cámaras con una madurez que sorprendió a todos los presentes. Yo también estoy de acuerdo con esta decisión. He esperado 15 años para tener una familia completa. No voy a esperar ni un día más. La imagen de los tres, tomados de las manos frente a su modesta casa en San Cristóbal, rodeados de flores silvestres y con las montañas chiapanecas como fondo, se convertiría en una de las fotografías más emblemáticas del año. Por primera vez en su vida, Emiliano Robles se sentía verdaderamente rico. 6 meses después, la pequeña editorial Palabras de Montaña ocupaba un edificio colonial restaurado en el corazón de San Cristóbal de las Casas.
Emiliano había comprado la propiedad 3 meses atrás, y ahora las paredes de piedra que una vez albergaron una casa particular del siglo XVIII se llenaban con el aroma del café recién hecho y el sonido constante de las teclas de máquinas de escribir y computadoras. Era viernes por la tarde y Emiliano revisaba los manuscritos que habían llegado esa semana cuando escuchó la voz familiar de Mateo en la recepción. «Papá, estás ocupado». «Nunca estoy demasiado ocupado para ti», respondió Emiliano, levantando la vista del escritorio de madera rústica que había reemplazado el mobiliario ejecutivo de sus oficinas en Monterrey. Mateo entró a la oficina seguido de Sofía, quien llevaba un sobre manila en las manos y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «¿Recuerdas que mandé mi colección de poemas a aquel concurso nacional?», preguntó Mateo, apenas pudiendo contener su emoción. «Por supuesto». «¿Ya llegaron los resultados?». Sofía le entregó el sobre a Mateo, quien lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la carta rápidamente y su expresión pasó de la ansiedad a la incredulidad y después a la pura alegría. «¡Gané!», gritó, saltando hacia Emiliano. «¡Gané el primer lugar en la categoría juvenil!». Emiliano abrazó a su hijo, sintiendo que su pecho se hinchaba de orgullo. En estos 6 meses había descubierto que no había satisfacción empresarial que se comparara con presenciar los logros de Mateo. «¿Cuál fue el poema ganador?», preguntó. «El hombre que regresó», respondió Mateo sacando una copia de su cuaderno. «Lo escribí el mes pasado, después de que nos mudáramos todos juntos». Emiliano leyó el poema en silencio, sintiendo que cada verso era un regalo que su hijo le daba. «Ya no hay retratos sin rostro en la mesa de noche de mi madre. Ahora hay una fotografía donde sonreímos los tres. El hombre de mis sueños ya no camina de espaldas. Ahora desayuna conmigo, me ayuda con las matemáticas y me enseña que los finales a veces son solo comienzos». Cuando terminó de leer, Emiliano tenía lágrimas en los ojos. «Es hermoso, hijo, es perfecto». Sofía se acercó y se acomodó en el brazo de la silla de Emiliano, una costumbre que habían desarrollado durante las tardes que pasaba en la editorial. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó, señalando los manuscritos esparcidos sobre el escritorio. «Muy bien», respondió Emiliano. «Acabamos de confirmar la publicación de una antología de cuentos escritos por maestros rurales de Chiapas. Va a ser nuestro 5º libro este año». La editorial había comenzado como una forma de mantenerse ocupado mientras se adaptaba a su nueva vida, pero se había convertido en algo mucho más significativo. Publicaban obras de autores locales, especialmente aquellos que no tenían acceso a las grandes casas editoriales del país. «Mamá», dijo Mateo de repente, «¿ya le dijiste lo de la carta de la universidad?». Sofía sonrió con timidez. «¿Qué carta?», preguntó Emiliano, intrigado. «La Universidad Nacional me ofreció un puesto como profesora visitante en su programa de maestría en literatura», explicó Sofía. «Sería solo 2 días a la semana y podría dar clases sin tener que mudarnos». «Sofía, eso es increíble», dijo Emiliano tomando sus manos. «¿Vas a aceptar?». «Ya acepté», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Empiezo el próximo semestre». Emiliano la besó suavemente, maravillándose de cómo la vida había encontrado la manera de darles a todos la oportunidad de crecer sin sacrificar lo que habían construido juntos. El teléfono de la editorial sonó y Mateo corrió a contestar. «Editorial Palabras de Montaña, buenas tardes». «Clara, hola tía». Emiliano y Sofía intercambiaron una mirada. Clara había sido una presencia constante en sus vidas desde la boda, celebrada 2 meses atrás en una ceremonia íntima en la Catedral de San Cristóbal. «Dice que si pueden cenar mañana en Comitán», reportó Mateo. «Quiere celebrar mi premio y mostrarles algo importante». «Dile que sí», respondió Sofía. «Hace semanas que no vemos a las gemelas». Cuando Mateo terminó la llamada, se acercó nuevamente a sus padres. «¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?», preguntó. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Que ya no tengo que imaginar cómo sería tener una familia completa. Ahora lo sé. Esa noche,
Los tres caminaron por las calles empedradas del centro histórico, como habían hecho casi todas las noches desde que Emiliano se había mudado permanentemente a San Cristóbal. Era su ritual sagrado. Cenar en algún restaurante local, caminar por la plaza central, comprar helados en la heladería de don Roberto y terminar sentados en una banca viendo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía mientras caminaban tomados de la mano, con Mateo unos pasos adelante, saludando a los amigos que se encontraba en el camino. ¿De qué? De haber dejado todo en Monterrey, el dinero, el poder, la vida que tenías. Emiliano se detuvo y la miró directamente a los ojos. Sofía, yo no dejé mi vida en Monterrey, la encontré aquí, en San Cristóbal. Todo lo que tenía antes eran solo cosas. Esto, dijo, señalando a Mateo que reía con sus amigos. Esto es vida real. Llegaron a la plaza central, donde el mismo laurel bajo el cual se habían reencontrado 6 meses atrás, los recibía con su sombra protectora. Se sentaron en la misma banca, pero ahora Mateo se acomodó entre ellos, apoyando la cabeza en el hombro de Emiliano, mientras Sofía entrelazaba sus dedos con los de su esposo. ¿Saben lo que estaba pensando?, dijo Mateo, mirando hacia las estrellas. ¿Qué?, preguntó Emiliano. Que tal vez la persona que envió esa carta anónima no era solo la tía Clara. Tal vez era el destino, usando a la tía Clara para arreglar algo que tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Sofía sonrió, acariciando el cabello de su hijo. Puede ser, mi amor, puede ser. Emiliano miró a su familia, perfectamente acomodada bajo las estrellas de San Cristóbal de las Casas, y supo que Mateo tenía razón. Algunas historias necesitan 17 años para encontrar su final verdadero, o mejor dicho, su verdadero comienzo.